replicación, ¿sí? Que en los eucariontes hay muchos orígenes de replicación, y los centrómeros. Esto va a permitir que el cromosoma se replique y se segregue correctamente a las células hijas, porque si yo no puedo duplicar el cromosoma y segregarlo, esa célula no se puede dividir. Si voy a tener esa célula y ahí se termina. Entonces, en el centrómero se forma un complejo de proteínas especializado que se llama cinetocoro, que permite que este cromosoma, que tiene dos cromátidas hermanas porque se duplicó, se segregue, ¿sí? Se segregue una cromátida para una célula y otra para otra célula. Este cinetocoro se va a unir a los microtúbulos y va a permitir esa separación en la mitosis. ¿Me siguen? ¿Están ubicados en la... acá? Sí, acá, como en las diapositivas anteriores, les muestra cómo está un cromosoma en la interfase y en la mitosis. ¿Sí? Ven que en la mitosis está compactado, es lo mismo que dijimos antes. En la fase G1 está la molécula de ADN sin duplicarse. Después se replica, ¿sí? En la fase S, ven que se empieza la replicación, donde están los orígenes de replicación. Eso lo van a ver bien el viernes, empiezan con eso. Y acá tengo, después de la fase S, el cromosoma está duplicado, ¿sí? Cuando se condensa en la mitosis, acá en este sector de la cromatina que se denomina centrómero, se forma este cinetocoro, que ahora lo vemos bien en esta diapositiva que viene, que es un complejo proteico que permite que se segreguen las cromátidas hermanas porque permite que se una el microtúbulo del uso mitótico. ¿Quién me había preguntado? Ahora sí está bien. Fíjense que en esta región del cromosoma que se llama centrómero, hay el nucleosoma tiene una modificación, ¿sí? Tiene una histona H3 especial que se llama SEMP-A, ¿sí? Que permite que se unan proteínas adicionales a esa histona H3 modificada, permite que se unan estas proteínas adicionales que forman el cinetocoro, que permite que se una el microtúbulo, ¿sí? Esto es como se ve molecularmente esta cosita que está acá. Con respecto a los telómeros son secuencias que están al final del cromosoma, que son ricas en guanina, ¿sí? en base de guanina, y permiten que el cromosoma no pierda funcionalidad en cada replicación, porque en cada replicación, lo van a ver bien en un par de clases, por cómo es el mecanismo de replicación, la polimerasa necesita un cebador, ¿sí? Y se va acortando ese telómero, ¿sí? En los humanos el telómero mide miles de pares de bases, entonces en cada visión vamos perdiendo un poco, ¿sí? Es como una protección. ¿Me preguntaron algo? Bueno. Durante la metafase, ¿sí? Es cuando podemos ver los cromosomas, como les dije antes, y estudiar su número y su forma, ¿sí? ¿Para qué sirve estudiar el número y la forma de esos cromosomas? Para ver si una célula de un organismo en particular tiene el mismo cariotipo que todas las células de esa especie. El cariotipo es el conjunto ordenado de los cromosomas de una célula, ¿sí? Acá tenemos una célula con todos sus cromosomas. Lo que se le hizo a estos cromosomas es teñirlos, y digo teñirlos entre comillas porque en realidad no se los tiñe con un colorante, sino que lo que se hace es una técnica que se llama FISH, que es hibridación in situ con sondas fluorescentes. Se toman regiones específicas de cada cromosoma, o sea, una región que esté en el cromosoma 1 y que no esté en ningún otro cromosoma, y se sintetiza una sonda complementaria a esa región. Sondas es un fragmento cortito de ADN que lo voy a tener marcado de alguna manera. En este caso se le pone un fluorocromo a esa sonda, o sea, es una cadenita de ADN, una cadenita de ácido nucleico cortita, complementaria a una secuencia del cromosoma 1, que la marqué con un fluorocromo amarillo. Entonces incubo esa sonda con la célula y donde esté el cromosoma 1 yo voy a ver
fluorescencia amarilla, que la puedo ver con un microscopio de fluorescencia. Y esas secuencias que se eligen del cromosoma 1 son repetitivas, entonces están por todo el cromosoma y me van a pintar todo el cromosoma. ¿Lo ven? Lo mismo hago con el cromosoma 2, pero le pongo una sonda que sea complementaria a una secuencia que solo está en el cromosoma 2, repetida muchas veces, con otro color. Y así se pueden ir combinando fluorocromos y tener un color de fluorescencia para cada cromosoma. Después se le saca una foto y se organiza. Antes se hacía hay otras técnicas de tinción real con colorantes. Se sacaba la foto y se recortaba y se organizaban. Y los cromosomas a los cromosomas humanos se les dio un número del 1 al 22 por el tamaño de los cromosomas, ¿sí? El 1 es el más grande, se los fue ordenando, ¿sí? Tenemos acá los cromosomas homólogos que ya habíamos hablado. ¿Y esto qué me permite ver? Me permite ver si estos cromosomas, si yo acá viera, por ejemplo, en el 7, que un pedacito es blanco, quiere decir que hubo una interconversión de un fragmento del cromosoma 9 pasó al cromosoma 7, ¿sí? Viendo por el color de la sonda, ¿sí? Entonces esto permite detectar, por ejemplo, en las leucemias hay rearreglos cromosómicos que son muy comunes y pueden predecir cómo va a ser el progreso de esa leucemia o qué tipo de leucemia es y definir un tratamiento si yo tengo un cambio del cromosoma 9 al 7 o es una leucemia de otro estilo que no tiene ese intercambio tan conocido. Con esta misma técnica, si nosotros hacemos esta técnica en una célula que está en interfase, voy a ver esto. ¿Se acuerdan que era la interfase de esas etapas G1, S, G2? Que no está tan compactado, está como fibra de 30 nanómetros. Lo que se ve es esto, que igual no se ve todo por ahí ustedes esperaban ver todo de un color como cuando mezclan las plastilinas, bueno, ustedes no, ya no, pero mis hijos, yo compro masa, naranja, verde, roja, a los 5 minutos es todo marrón, ¿sí? Uno esperaría ver algo así, pero no, en las etapas de interfase, los cromosomas, si bien no están compactados y yo no los puedo ver como el cromosoma mitótico característico, se mantienen en un territorio del núcleo determinado. Y lo que es más curioso es, si ustedes miran esto, es que por ejemplo acá está el cromosoma 2 y el otro cromosoma 2, ¿dónde está? Ay, ¿para qué elegí el 2? Bueno, agarremos otro. Acá está el 3, ven que hasta acá el 3, y el 3 está acá, y eso en esa célula se mantiene siempre así. ¿Sí? El 3 está en un lado y el otro 3 en otro. Y el 2, no sé. Bueno, justo tenía un problema. Cuando tienen menos cromosomas se dice que hay una aneuploidía. Por ahí están ahí los dos. Bueno. Bueno, y acá tenemos otra manera de teñir los cromosomas que se usaba antes de que estuviera el FISH. En realidad esto también todavía se puede seguir utilizando seguramente en lugares donde no hay microscopía de fluorescencia. Esto es una tinción con Giemsa, ¿sí? Que primero a los cromosomas se les hace como una pequeña hidrólisis y se los tiñe con Giemsa, y se vio, no se sabe por qué tampoco, que cada cromosoma tenía un patrón de bandas característicos. El cromosoma 1 se lo podía ver por las bandas que tenía, decir este es el 1, este es el 2, este es el 3, ¿sí? Y por el tamaño se veía así. No se sabe qué es cada cosa, pero permitía identificar cuántos cromosomas tenía la célula y si faltaba un cromosoma o había alguno de más. Por ejemplo, esto permite hacer diagnóstico de síndrome de Down porque tiene 3 cromosomas 21, ¿sí? Esa célula que estamos. Trisomía, claro, porque hay 3. En lugar de tener 2, ¿sí? cromosomas autosómicos, tenemos 3, por eso es trisomía. Pero esto se ve así, ¿sí? En la realidad, acá está re lindo, pero esto se ve así. Entonces hay que tener mucha práctica y esto no me permite ver, por ejemplo, en este caso yo veo que al 12 acá le sobra un pedazo, pero si son inserciones o deleciones muy chiquititas, con esta técnica yo no la puedo ver, ¿sí? Mucho mejor la técnica de FISH con los colores.
Y esto cuando se ve recién hecho es así. ¿Sí? Acá se sacó la foto. ¿Sí? Esto antes se hacía en el trabajo práctico. Cuando yo cursé biología, se sacaban glóbulos blancos de la médula ósea de una rata, se les ponía cloruro de potasio para que entrara agua y se los tiraba, así como desde acá hasta el piso, a un portaobjetos para que se rompiera la célula y se expandiera, se liberaran los cromosomas para poder verlos separaditos, y después se contaban cuántos había. Bueno, hasta acá llegamos hoy, ¿sí? Porque no quiero empezar con... Esperen un poco. ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, para, no se vayan. Repasemos lo que vimos, ¿sí? Estructura, no es que empezamos de vuelta. Génesis, genoma, cromosomas y la morfología y los elementos que tiene que tener un cromosoma funcional. La clase que viene, vamos a ver, si quieren ir leyendo, porque el tema de la clase que viene es complicado, ¿sí? La regulación de la estructura de la cromatina, ¿sí? Porque yo les mostré hoy, dejen de guardar, en serio, un minuto. Yo les mostré cómo se empaqueta, ¿sí? Cómo se empaqueta, pero vamos a ver qué señales permiten determinar cuándo se tiene que empaquetar, cuándo no se tiene que empaquetar, ¿sí? Y dentro de ese empaquetamiento hay distintos grados de compactación que van a permitir que un gen se exprese o no se exprese. Bueno, ya nadie está. Hasta el miércoles.